Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Yo soy Micheli López y bueno, hoy vamos a trabajar con los routers TP-Link. En este día vamos a tocar un tema sobre las listas de control o el control de acceso en los routers TP-Link. Muchas personas, muchas madres, muchos padres quizás quieren tener un control específico de lo que sus hijos ven a determinadas horas en internet o buscan en determinadas horas en la internet. Pues déjeme decirle que su router normalmente les puede ayudar muchísimo en esto. Si configuramos un control de acceso. ¿Cómo podemos crear eso sin necesidad de tocar ninguna computadora? En el caso de las computadoras que se están conectando, sin tocar ningún teléfono de los que se están conectando. También le voy a mostrar cómo hacerlo también en un horario específico y en determinados días si así lo desea. Este control de acceso también aplica para muchas personas también, no solamente para los padres, las madres, ¿no? Que pues desean tener un control de lo que sus hijos están buscando en la internet. Esto también aplica también para personas que normalmente siempre graban video streaming. Simplemente con el control de acceso nosotros podemos decir o podemos indicar qué tipo de contenido van a buscar las personas o les tiene permitido a las personas buscar durante esa determinada hora a determinados días. De esa manera las personas normalmente cuando quieran acceder a páginas multimedia como YouTube no lo van a poder hacer porque ya tú tienes un control de acceso para, por ejemplo, un control de acceso que aplica desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche y que no van a poder acceder porque realmente tú lo configuraste así y a esa hora es que tú estás haciendo el streaming y por esa razón ellos no pueden tampoco ver videos y nada porque obviamente te van a poner pues lento el acceso a internet. Bueno, esto también lo pueden aplicar todos ustedes. Recuerda que te puedes suscribir al canal, suscríbete y activa todas las campanitas de notificaciones. De esa manera también tú puedes colaborar con este canal. Así que si puedes apoyarme, compartir pues todo mi contenido para que obviamente las personas puedan llegar también a él. Saludando como siempre a todos los miembros del canal. Saludos para Mirko Longa Soto, para Sergio Ortega, Cristian Silvalú, Daniel Mendoza, Alfonso Prietor, Adrián López y Carlos Velázquez. Todas estas personas decidieron apoyar el canal. Tú también lo puedes hacer y te voy a dejar el link en la descripción de este video para que te hagas miembro de este canal. Empecemos. Bueno, una vez ubicado acá en el router TP-Link, ya tengo acá, estoy dentro de la configuración del equipo. Esto se puede realizar en todos los equipos routers, ya sea TP-Link, los Linksys, también puedes realizar un control de acceso. En el caso de TP-Link te vas acá al menú de configuraciones y vas a buscar esta opción que se llama Access Control. Si tu equipo no tiene esta opción en el menú de configuración es porque realmente no viene con esta función, ¿ok? Y pueden ver que nos aparecen varias configuraciones. En la parte acá de tarjetas, pues realmente lo que vamos a configurar, donde dice Target, lo que vamos a configurar es el dominio. El dominio por lo general hay varias configuraciones, configurar dirección IP y el dominio, pero realmente nos interesa mucho más el dominio. Por ejemplo, en las madres, los padres que quieren controlar muchísimo lo que los niños están buscando en internet, pueden colocar todas aquellas páginas prohibidas, ¿no? Obviamente, y colocar el dominio de ella. Ya les voy a enseñar cómo lo deben hacer. Y acá donde dice Chule, pues generalmente nosotros configuramos es un horario. Un horario en el cual se va a aplicar el control de acceso. Puedes configurarlo los 7 días de la semana, las 24 horas del día o simplemente colocar algunos días. Bueno, vamos a empezar con Rule, que en este caso ya estamos acá adentro. Lo primero que tenemos que hacer es activar esta casilla Enable Internet Access Control y decir si deseamos permitir o negar. Por lo general, vamos primero a negar, ¿ok? Aquí es donde se van a ver todas las reglas que tenemos. ¿Qué vamos a negar? La primera pregunta que tenemos que hacer a la hora de crear una lista de control de acceso o un control de acceso es ¿qué vamos a permitir? ¿Qué vamos a negar? Si lo que yo quiero es que las personas no vean cierto contenido o no entren en cierto contenido, lo que realmente tenemos es que negar el acceso a ese dominio por lo general. O sea, la política que vamos a aplicar es un deny, es decir, una denegación de servicio. Entonces, lo que vamos a hacer es activar esta casilla. Vamos a colocar aquí donde dice deny
Y vamos a darle acá clic donde dice host y acá donde vamos a nosotros a configurar el rango de dirección IP. Vamos a dar aquí en Add New y ya les había dicho que tenía dos modos, un modo de IP address y el modo de MAC address. Yo les recomiendo siempre el IP address, ¿ok? Porque es como más accesible en este caso. Acá lo que vamos a hacer es colocar una descripción, ¿ok? La descripción puede ser el nombre de la lista de control de acceso que ustedes quieren aplicar. Usted puede colocar allí una descripción que diga control de acceso para mi hijo o otra cosa, ¿ok? Muy bien, lo más importante de todo esto es colocar acá el rango de dirección IP, ¿ok? En esta casilla se coloca el rango inicial y acá se coloca un rango, la parte final, ¿ok? De ese rango. Para nosotros poder sacar el rango de dirección IP, nosotros tenemos que primero ir a consultar ciertas cosas y no es necesario ir a la computadora. Aquí mismo en el router lo podemos hacer. Vean, vamos a ir acá de DHCP. En DHCP, ustedes pueden ver en DHCP Setting, por lo general, vean, aquí está el Start IP Address y el End IP Address, es decir, el inicio de la dirección IP y el final de la dirección IP, del rango de dirección IP. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, el rango inicia en la 192.168.0.100 y finaliza en la 192.168.0.199. ¿Qué quiere decir esto? Que su router está asignando direcciones IP a todos los equipos, incluyendo al de usted. ¿Ve? Le está asignando direcciones que van de la 0.100 a la 0.199. Claro, que este es un rango muy grande, son 99 direcciones. O sea, es como que si estuviera conectando 99 computadoras, pero realmente en su red Wi-Fi yo no creo que usted esté conectando 99 computadoras. Entonces resulta que este rango usted normalmente lo puede también cambiar, pero esto también implica de reservar una dirección IP, porque ¿qué pasa con todo esto? Que si usted aplica un control de acceso a su hijo o un control de acceso a los usuarios que usted tiene conectado allí, usted también tiene que excluir su computadora de ese control de acceso, porque si la agrega también dentro de este rango, pues su computadora va a tener también ese control de acceso, o sea, o se le va a aplicar a usted también, a su computador, pues. Entonces la idea es que si vas a aplicar un control de acceso para tu hijo, pues obviamente es para tu hijo, pero realmente tú vas a tener un acceso a cualquier parte. Y si lo vas a aplicar, por ejemplo, el caso de las personas que van a hacer video streaming, si lo vas a aplicar para todas las personas que están en el Wi-Fi, bueno, aplícalo para ellos, pero no lo vas a aplicar para ti también, ¿no? Este rango quizás no lo vayas a tocar, ¿ok? Realmente no es necesario que lo toques. Yo te recomiendo que lo dejes así, pues. Entonces, toma este rango, que es la 0100 a la 199, y te vas nuevamente a Access Control, te vas a Host, y acá en Add New vas a agregar entonces la 0100 y aquí vas a agregar la 0199, por ejemplo, ¿ve? Todas las computadoras, teléfonos que el router se conecten a tu red Wi-Fi, el router le va a asignar alguna de estas direcciones, de este rango de direcciones. Y al entrar dentro de ese rango de direcciones, pues van a caer dentro del control de acceso. Yo siempre hablo de las direcciones IP y siempre le digo de las direcciones IP porque muy pocas personas a veces saben buscar direcciones MAC en los teléfonos, las direcciones MAC de los equipos, pues. Entonces, a veces resulta ser un poquito complicado para muchas personas que no tienen el conocimiento previo. Entonces, vamos a hacerlo con direcciones IP ya, ¿ok? Muy bien, lo que van a hacer es dar clic acá en guardar. Bien, se guarda la configuración, listo. Bien, bueno, me está indicando acá que tengo que colocar una descripción. Ya saben, colocan una descripción acá. Muy bien, vamos entonces, pasamos a la parte de tarjetas, que es la parte más importante. Van entonces en Add New y acá en IP Address, no, lo van a cambiar es a Domain Name, es decir, nombre del dominio. Obviamente le colocan una descripción, ¿ok? La descripción puede ser un nombre, lo que ustedes quieran. Y acá donde dice Domain Name van a colocar el nombre de dominio. Por ejemplo, usted puede colocar www.xxx.com y pues va llenando las casillas con las páginas que usted quiere que no tengan acceso quizás sus hijos. Bien, a la gente, por ejemplo, de los streaming, pues quizás tú le puedas decir, mira, www, por ejemplo, youtube.com. Pero recuerda que las personas que están dentro de esa red, que le están asignando esas direcciones IP que ya vimos ahora, pues no van a tener acceso a YouTube de acuerdo a la regla que tú le estás aplicando acá, ¿ok? Bueno, y acá puedes colocar otras páginas, pero aquí se coloca el dominio. Obviamente recuerda colocarle una descripción. Simplemente das aquí clic en guardar. Y ahora vas a Children. En Children simplemente usted lo que va a hacer es configurar los días y las horas en las que usted quiere que se aplique este control de acceso. Usted va a colocar acá, obviamente, una descripción. Puedes configurarlo todos los días o simplemente puedes seleccionar alguno de estos días.
¿Ve? Puedes seleccionar cualquiera de esos días, así de manera manual, o simplemente darle acá todos los días. ¿Ve? Y acá simplemente puedes dejarlo las 24 horas del día, o si quieres aplicarlo simplemente para una determinada hora, desmarcas esta opción y acá sencillamente, como te está indicando acá el formato, hora y minutos. En esto acá pues generalmente tienes que saberlo configurar las horas, porque si tú vas a configurar las 8 a.m. siempre tienes que colocar 08. Por ejemplo, si tú vas a configurar las 8 a.m. tienes que configurar 08, es decir, si vas a colocar 9, 8, por ejemplo 7, 6, tienes que colocar 06, 07, 08 pues. Sí, porque son 4 dígitos que tienes que colocar acá. Entonces, sin ningún tipo de puntos, coloca 00. Y si vas a colocar, por ejemplo, las 8:30, colocas 08:30. Pero no puedes colocar los 2 puntos, ¿ok? Simplemente lo colocas así. Si vas a configurar a las 6 de la tarde, recuerda que cuando nosotros llegamos a un horario de 12, del mediodía, pues, normalmente la 1 son las 13, las 2 son las 14, las 3 son las 15, las 4 son las 16, las 5 son las 17, las 6 son las 18, ¿ok? Las 18 horas. Entonces en este caso si es a las 6:30 sería de la tarde, sería 18:30, 6:30 de la tarde, ¿ve? Por ejemplo, si es a las 6 en punto, 18:00, ¿ve? 18:00. Si las 18 son las 6, entonces las 17 son las 19 son las 7. Entonces colocas 19:00, por ejemplo. Entonces aquí estás aplicando esta política todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¿Ve? De esa manera es que lo configuras. Das clic acá en guardar. Recuerda colocar tu descripción. Y listo. Ya con eso tienes un control de acceso configurado. Ya quizás tus hijos no van a entrar a páginas que no tienen que entrar. Las personas de video streaming pues quizás van a tener quizás más precaución. Todas las personas quizás no van a poder entrar en páginas multimedia que le vaya a consumir ancho de banda. Ahora, hay una cosa acá importante y vamos a la parte del host. Recuerden que colocamos un rango, ¿verdad? Y todas las computadoras que estén dentro de este rango pasan por el control de acceso que tú estás aplicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te conectas a tu Wi-Fi, el router te va a asignar alguna dirección de este rango y obviamente vas a entrar dentro de ese rango también. ¿Qué tienes que hacer? Configurar una dirección IP estática en tu computadora. ¿Cómo la configura? Simplemente vas acá donde está tu opción de adaptador, acá donde aparecen todas las redes de internet, vas a configuración de red. Si tienes Windows 7 se hace por panel de control también, ¿ok? Vas acá en esta parte donde dice configuración de red avanzada, cambiar opción del adaptador y acá te va a salir esta ventana. ¿Ve? Si tienes Windows 7, buscas panel de control. Voy a buscar aquí panel de control. Aquí está panel de control. Si tienes Windows 7 te va a salir el panel de control, ¿verdad? Tú vas simplemente a redes internet, vas a centro de redes y recursos compartidos. Y vas acá donde dice cambiar configuración de adaptador. Ve que te va a salir esa misma ventanita. Si te estás conectando a internet por Wi-Fi, pues obviamente tienes que tener un adaptador que diga así Wi-Fi, ¿verdad? Pero si te estás conectando por cable, deberías tener uno que se llame Ethernet, ¿sí? Y debería aparecer, en vez de esta X, debería aparecer conectado, ¿sí? Si tienes conexión ya a la red, pues. Entonces, en cualquiera de los dos modos, pues la configuración es la misma. Vamos a entrar acá, vamos a ir a propiedades y en propiedades vamos a donde dice acá, vean, IP protocolo de internet versión 4 aquí y vamos a dar clic acá en propiedades. Y acá vean que esta opción que está aquí es obtener una dirección IP automática. Todas las computadoras vienen de esa manera configuradas, ¿ok? Ellas vienen de esa manera configurada de modo que ya van a tener una dirección IP automática. Lo que vas a hacer es usar la siguiente dirección IP y le vas a agregar, por ejemplo, en el caso de los TP-Link, de los segmentos de red, nosotros le llamamos a estos octetos, ¿ok? En una dirección IP. Vean que ella está separada por puntos. Los 3 primeros dígitos, junto con los puntos, tú los vas a colocar tal cual como están allí. Hoy, lo único que vas a cambiar son el último octeto. Bien, es el último que vas a cambiar. Entonces tú te vas a tu router y vas a ver el rango de direcciones. Bueno, acá lo estamos viendo acá en el ruler porque ya lo viste en DHCP. En DHCP aquí te indica, vea, está indicando este es el rango. Este es el rango de dirección IP que está dando tu equipo. Entonces lo que tienes que hacer es, estos 3 primeros siempre los vas a colocar tal cual como están allí, ¿ok? Entonces te vas acá, por ejemplo, y vas a colocar, por ejemplo, 192.168.0. Y vas a colocar una dirección que vaya, por ejemplo, de la 10 a la 99. Bien. Entonces vas a colocar, por ejemplo, yo voy a colocar aquí la 11.
Aquí te va a colocar la máscara por defecto y como gateway, como dirección de gateway o puerta de enlace, simplemente nuevamente vas a tu router y verifica KB default gateway y esta es la dirección que vas a colocar allí. Tal cual como está allí, ¿ok? Vas a colocarla 192.168.0.1. Listo, le das en aceptar y ya quedó una dirección IP automática en tu equipo. Y ahora te vas a poder conectar a la red y esas políticas ahora no te van a aplicar a tu equipo, ¿sí? Entonces, ¿por qué te estoy hablando de un rango, por ejemplo, de la 10 hasta la 99? Porque recuerda que tu router está dando dirección a partir de la 100. Entonces tú tienes que llegar hasta la 99, porque si entras en la 100 vas a entrar dentro del rango que te está aplicando el control de acceso. Bueno, el video se extendió un poco porque siempre como que tengo que explicar la parte del DHCP, la parte del direccionamiento, porque resulta que todas estas políticas se aplican a través de una dirección MAC o a través de una dirección, de una MAC address, ¿ve? Una dirección física. Entonces realmente se tiene que explicar esto. Bueno, ya sabes cómo configurar un control de acceso, aplícalo de acuerdo a lo que desees. De la misma manera lo puedes aplicar, el control de acceso de la misma manera se aplica para si lo quieres permitir. Recuerda que aquí en principio en Rule te decía si vas a denegar o vas a permitir. ¿Ve? Si vas a permitir ciertas páginas a determinadas horas, lo aplicas tal cual como lo has negado, simplemente que ahora vas a permitir, ¿sí? Todo eso se va a almacenar acá en tu nueva política acá. Recuerda que cuando tú ya tienes tu dirección IP configurada, si manualmente, si en algún momento llega a presentar algún problema o quizás, no sé, quieres dejar tu computadora o te conectas en otra red y tu computadora no agarra dirección IP, tienes que fijarte bien que tiene una dirección IP estática configurada en tu equipo, ¿ok? Simplemente entra acá nuevamente y cámbiala a automática, ¿ves? De esa manera acepta los cambios y listo. No ha pasado nada. Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad a todos y nos vemos en la próxima. Chao.